y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Abran sus Biblias conmigo en Isaías, en el capítulo 56. Voy a leer este texto como una revelación del tema, diríamos. No voy a tanto a basar el mensaje en ese texto. Isaías 56. El versículo 8. Isaías 56, 8 dice. ¿Lo tiene? Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Dios es el que dispersa y Dios es el que vuelve a reunir a su pueblo. Cuando Dios dispersa, la Biblia habla mucho de dispersión. A mí se me hace muy difícil, porque soy guiado por el Espíritu, o procuro ser guiado por el Espíritu, ser indiferente a lo que estamos viviendo en este tiempo, especialmente en el contexto de nosotros. Todos ustedes son testigos que hace 4 años, creo que desde más todavía, creo que en el año 12 Dios estaba hablando ya. Hace más de 4 años que Dios hablaba que venía un 9/11. Ustedes son testigos porque lo dije hasta el cansancio, que había una crisis muy grande, un castigo para esta nación y para todas las naciones. Fíjense que esta nación es la nación más castigada por Dios en este momento. Estados Unidos aquí no fue que brotó esta epidemia o esta pandemia, brotó en la China. Ya China tiene su problema prácticamente resuelto, y aquí estamos lejos de resolver la situación. Vivir un tiempo como este, como he dicho en mis ministraciones a través del internet, y no sacar un provecho y no ser ministrado, no es sabio. Vivir una cautividad como la que hemos vivido nosotros y las naciones, la iglesia y las naciones, no es algo para tomarlo a la ligera. Naturalmente somos seres humanos, estamos viviendo una crisis. Hay millones de personas en Estados Unidos, como 30 millones, que han perdido sus trabajos y no tienen para suplir sus necesidades. Eso es una crisis muy grande. Hay otros que han perdido seres queridos, otros han perdido la salud, y tenemos situaciones personales que justifican nuestras preocupaciones humanas, naturales. No podemos tratar de ser tan espirituales que querramos ignorar esto o pasarlo por alto. Estamos en la tierra todavía, no estamos en el cielo. Así que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que tener revelación, instrucción, orientación de lo que está sucediendo en este momento. No sé
si hay algo parecido en la historia de la humanidad, especialmente en estos 20 siglos de la era cristiana, que se parezca a lo que estamos viviendo. Creo que de acuerdo a las características de esta crisis, no ha habido otra semejante. Ha habido crisis de pandemia muy serios. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en el 1918 hubo uno, y algunos hablan de más de 50 millones de muertos, algunos hablan hasta de 90, porque no se llevaban los números, las estadísticas como ahora. La peste negra, la peste que destruyó, creo que la tercera parte de Europa murieron, o la cuarta parte, no recuerdo el número de la cantidad ahora, peste bubólica. Ha habido pandemias en el mundo, pero como estamos en una globalización, pues todas las naciones han sido contagiadas y todas están sufriendo, unas más que otras, la situación, la crisis. Así que yo no puedo ignorar eso, ni pasarlo por alto. Pero yo soy un pastor, y por ser un mensajero de Dios soy un profeta. Y porque Dios quiso revelarme lo que iba a venir, mucho más todavía soy responsable. Y no puedo decir, bueno, ya pasó, ya va a pasar, tendremos una vacuna pronto, el hombre se supera de crisis peores que estas. En fin, podemos pensar de muchas maneras, pero nosotros sabemos que la mano de Dios está en todo esto. Nosotros tenemos que decir como los magos en Egipto. Los magos en Egipto imitaron hasta la tercera plaga. Por lo menos hicieron un truco visual, y allí parecía como que habían convertido el agua en sangre y que habían hecho aparecer una serpiente, y estaban ellos contentos porque pensaba que simplemente Moisés tenía una magia superior. Pero ya en la cuarta plaga, que no la pudieron imitar y que vieron que Egipto, que estaba comenzando a ser destruido, entonces comenzaron a decirle a Faraón, esto no es magia, este es el poder de Dios. Y ya al final, cuando el Faraón se endurecía, ellos le decían al Faraón, ¿tú no sabes que Egipto está devastado? Aunque yo he querido ministrar otra cosa en estos 4, casi 5 meses, yo no he podido. Dios vuelve y me lleva. El pueblo no puede pasar por alto, no puede obviar, no puede ignorar esto. No podemos aclimatarnos, adaptarnos a esto como simplemente una circunstancia que va a pasar. Yo no estoy diciendo que no va a pasar. Dios es misericordioso, y en el juicio siempre se acuerda de la misericordia, y yo sé que ya se está manifestando la misericordia de Dios, y se ha manifestado desde el principio, porque esto iba a ser peor. Pero yo siempre he dicho que vivir una cautividad como vivió Judá 70 años en Babilonia y no aprender nada es, cuando yo digo no ser sabios, estoy diciendo, cuando no somos sabios, ¿qué somos? Necios, somos insensatos. Porque Dios está haciendo, Dios está diciendo, Dios está enjuiciando, y nosotros podemos decir circunstancias. Un virus. Esto ha pasado en otras ocasiones. No podemos reaccionar así. El mundo, las naciones miran las cosas de esa manera. Para ellos es algo más que ha acontecido, porque ellos no conocen a Dios. No he escuchado una sola persona, ni un comentarista, ni un experto en medicina, decir Dios está en esto. Nadie.
ningún político, ningún científico ha mencionado a Dios. Yo no voy a decir que lo mismo ha pasado en la iglesia, porque yo no tengo tiempo para estar metido en los medios escuchando y recibiendo videos y cuantas cosas. Tengo muchas ocupaciones, pero tengo una impresión en mi espíritu, puedo equivocarme, que la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo están de la misma manera que las naciones, creyendo que esto es una circunstancia natural. Un accidente que hubo en China, o un descuido, así. Nosotros sabíamos que venía una crisis y la estamos viviendo. Pero vamos a suponer que el Señor no hubiera querido revelarnos que eso iba a pasar. Todavía la actitud de un cristiano es atribuirle todo a la soberanía de Dios. Está lloviendo, Dios abrió el cielo. Hay una sequía, Dios cerró el cielo. Tengo 20 años casada y parece que soy estéril, Jehová cerró el vientre. Así pensaban los santos del pasado. Sea que Dios lo hizo directamente por un decreto de su voluntad, ya sea que permitió que el diablo lo hiciera, o ya sea que permitió que la circunstancia, que ocurriera por circunstancia, o que ocurriera por errores de los hombres, como quiera, nada ocurre que Él no lo pueda controlar. Y si Él no lo controla, es porque tiene un propósito. Y si tiene un propósito, entonces la iglesia debe orar para que se cumpla, para que se realice ese propósito. Por ejemplo, yo, que ustedes saben, he estado tratando de explicar en mis ministraciones a través del internet, y Dios ha dicho muchas cosas que son muy sensatas, muy sabias, muy certeras algunas. Yo que estoy ministrando todavía estoy inquiriendo y digo yo, ¿cómo puedo yo decir que es una circunstancia que la iglesia del mundo entero fue confinada en sus hogares? ¿Había acontecido eso alguna vez en la historia? Que Dios mande a sus casas y deje los edificios donde se adora vacíos y nos mandó a todos para nuestras casas. Eso nunca había acontecido. Había acontecido parcialmente por crisis en un país tal, pero así mundialmente. Ser obligados a dejar el lugar de adoración para ir a confinarnos en nuestras casas, eso nunca había acontecido. Yo no puedo decir que esto es una casualidad, que esto es un accidente, que esto es fortuito, que esto aconteció al azar, que esto son circunstancias naturales, históricas. No, mis amados. Esto hay que darle mente, hay que poner el corazón, hay que arrodillarse, hay que llorar, hay que gemir, hay que clamar, hay que pedir a Dios dirección, hay que decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres lograr con eso? Yo quiero estar en el secreto, yo quiero saber qué es lo que tú quieres alcanzar. Yo quiero seguir el sonido de la bocina, yo quiero seguir el tono de la trompeta. Porque si tú estás dando un sonido cierto, yo quiero seguir, si es un sonido de guerra, si es un sonido de advertencia o de alerta o de lo que sea. Yo quiero andar en el camino tuyo, yo quiero andar al ritmo de la marcha tuya, al sonar tu clarín. Yo quiero seguir esa marcha, porque yo soy un soldado del ejército de Jesucristo y yo sigo a Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el Rey de las naciones, el que hace y deshace, el que tiene el dominio, el que se ríe de las naciones cuando éstas se obstinan y no quieren obedecerle. El que puso en Sión a su rey y lo ungió con una ofrenda de libación, como dice el Salmo 2. Hay una pregunta:
¿cuándo y por qué Dios dispersa? ¿Por qué hemos sido dispersados? Ahora Dios vuelve a congregarnos y nos congrega justamente en esta fiesta. Y nos congrega en un lugar que no es el lugar donde acostumbramos a adorar. Nada planificado. No salimos nosotros a buscar un lugar para ver dónde nos reuníamos. No, eso no sucedió así. Hay un contexto. Nosotros hemos vivido una experiencia única con Dios, como cada pastor y cada iglesia, nuestros hermanos en las naciones. Todos han tenido una experiencia con el Señor y un contexto. Dios es creativo. Ni aún de un mismo árbol Dios hizo dos hojas que sean exactamente iguales. Entonces, cada uno en el contexto donde Dios aplica el propósito, debiéramos de meditar en lo que Dios revela, en lo que está ocurriendo, pidiendo señal del cielo, pidiendo guianza del cielo, pidiendo que Dios revele su corazón, revele lo que Él quiere hacer. La indiferencia es una vergüenza. La indiferencia, mis amados, es algo que Dios aborrece. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros ya somos, desde que creímos, extraterrestres. Nuestro reino no es de aquí. Vamos a heredar la tierra y la tierra nos pertenece. Como Canaán perteneció por dádiva y elección de Dios al pueblo hebreo. La tierra, dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. La tierra nos pertenece. Nuestro futuro es a la gloria de Cristo, en su reino, en su parusía, en su venida. Mis amados, esto es un tiempo para levantar la cabeza. Es un tiempo para ser sobrios. Es un tiempo para velar. Es un tiempo para adorar. Es un tiempo para vigilar. Es un tiempo para ser varones con los ojos abiertos y mujeres con los ojos y los corazones abiertos. Porque la hora ha llegado en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Pero yo leo y estudio en la Biblia que dispersar es un castigo característico de Dios. ¿Qué yo dije? Dispersar es un castigo característico de Dios. Dios suele dispersar. Nosotros conocemos, pero lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar cuándo y por qué Dios dispersa. Vengan conmigo primeramente a un pasaje muy conocido, Génesis capítulo 11. Estoy haciendo la introducción a una serie de mensajes. Así que si me quedo en la introducción, usted sigue en la tarde escuchando el mensaje allá en su casa. Ojalá llegue a tiempo para capítulo 11. Esa es la primera vez aquí que Dios dispersa. Bueno, en realidad no fue la primera. Esta fue la primera vez que aconteció colectivamente. La primera vez que Dios dispersó fue cuando sacó a Adán y Eva del huerto. La primera dispersión fue en el Edén. Salgan de acá. Y los sacó a los dos. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hablar de eso a su tiempo. Los sacó, puso dos ángeles allí, dos querubines que impidiesen el acceso al árbol de la vida. Fue la primera vez que Dios dispersó. Y en esa ocasión, Dios dispersó porque nuestros padres ya no estaban capacitados, no eran idóneos para vivir en el Edén. La palabra Edén significa delicia. El Edén, cuando llegue el momento lo vamos a estudiar, fue el primer templo de Dios. El primer templo de Dios, el primer lugar de encuentro, el primer lugar de comunión, el primer lugar de relación con Dios. El Edén, en una atmósfera de perfección y de armonía entre el hombre y su creador. Pero el pecado hizo separación entre el hombre y Dios. Y el Señor tuvo que dispersar a nuestros padres y sacarlos de la presencia. La Biblia no narra, pero yo me imagino que si el Edén era un lugar hermoso, precioso, preparado por Dios para la vida del hombre, para que el hombre se complaciera y se deleitara
en la obra de Dios y en la misericordia de Dios. Me imagino que cuando salieron del Edén, es como cuando usted sale de una finca que está lista, preparada, y usted sale a la maleza, a los caminos caminos que no están preparados, escabrosos, al bosque, sin tener un lugar donde morar. No fue fácil para ellos. Y me imagino que cuando salieron, nuestros padres extrañaron el huerto. Cuando ellos salieron, sintieron culpabilidad y un gran pesar, porque perdimos la comunión con nuestro Padre, porque perdimos la bendición del lugar de su morada, donde teníamos relación, intimidad con Él. Perdimos la casa grande y hermosa y perfecta que el Señor nos dio para que habitásemos y pudiéramos recrearnos en Él y en su obra creadora. Así que cuántos sentimientos de pesar y de angustia vivieron nuestros padres cuando fueron dispersados. Mis amados, Dios nunca dispersa por capricho. Cada vez que Dios dispersa es porque los dispersados ya no pueden convivir con Él, o los dispersados no están cumpliendo el propósito de Dios. Y aunque Dios ama al ser humano, lo perdona, lo tolera, trata con el ser humano, hay algo que prima por encima de todas las cosas, y es el propósito de Dios. Dios es un Dios de propósito desde la eternidad. El propósito de Dios está como un sello, como una estampa en la mente de cada persona. Así como en el Apocalipsis dice que Dios puso una señal en la frente, un distintivo en la frente, y que vamos a tener el nombre del Señor en nuestra frente como un distintivo de que pertenecemos al Señor. Así el propósito de Dios está en cada ser humano. Hay un propósito en el caso de la iglesia para salvación y también para el mundo, pero estoy hablando ahora, haciendo una diferencia en el estado presente de quienes ya han sido salvos y quienes todavía no son salvados. Dios tiene un propósito con sus hijos, aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, y también con los impíos. Tiene un propósito porque Dios es Padre creador, y es Padre sustentador, y es Padre redentor. Amén. Así que Él tiene un pacto con Noé cuando bendijo a las naciones después del diluvio. Por eso tolera a las naciones, porque cuando Él olfateó la ofrenda de Noé, Dios le hizo una promesa y le dijo: nunca voy a destruir al hombre. En otras palabras, Dios dijo: así no lo voy a destruir. Va a haber una destrucción final, no va a ser igual que aquella, pero Dios le quiso decir: voy a tratar de no airarme como yo me airé esta vez, voy a tener misericordia, porque tú has encontrado gracia delante de mis ojos, y tu expresión de respeto, de cariño en tu expiación cuando saliste del arca, que en vez de estar pensando en comida y estar pensando en una casa y estar pensando en una comodidad, ya que viviste incómodo por más de un año metido en este barco, elegiste los mejores animales y me hiciste una ofrenda. Yo lo olfateé y yo pensé en toda la humanidad. Ese es nuestro Dios. Usted nunca podrá caminar con Dios si usted no entiende que Dios no anda al azar, fortuitamente. En otras palabras, Dios no anda, mis hermanos, como el tamo que arrebata el viento, que anda por allí y anda por acá, y un día vuela para allá y un día vuela para acá. No, Dios en todo tiene una dirección. Nosotros no podemos jamás entender el plan de Dios si Él no lo revela, porque Dios es eterno y nosotros somos temporales. Jamás vamos a entender los tiempos de Dios, mis amados, a menos que Dios no lo revele. Pero pues ya con lo que Dios revela, usted tiene que entender que Dios es un Dios de designios. Hay decretos divinos, palabras que Dios ha hablado y se ha propuesto en Él antes de la fundación del mundo. Por eso, cuando no se cumple su propósito, Él nos disciplina. Podemos interpretar
la acción de Dios como disciplina, como castigo. No importa cómo interpretemos, Dios es Padre y por eso prefiero llamarles disciplina a esos tratos de Dios. Pero Dios dice, dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso sacan nuestros padres y hace la primera dispersión. Yo iba a comenzar en el capítulo 11, pero el Señor me dijo, párate, que esta no es la primera dispersión. La primera es cuando saqué a Adán y Eva del huerto. Y los saqué no solamente porque pecaron contra mí, sino porque ya por haber pecado, ya no podían vivir en un lugar perfecto, ya no podían volver a comer del árbol de la vida, ya la relación no podía ser la misma, y ya entonces yo voy a tener que bregar de otra manera para poder salvarlos. Entonces, Dios no actúa impulsivamente, arbitrariamente. Dios siempre actúa con propósito. Nada que hace el hombre sorprende a Dios. Nunca he visto a Dios asombrado. ¡Wow! ¿Y cómo fue esto? ¿Y dónde estaba yo? Que esto ocurrió y yo no lo supe. No, mis amados. No. En administración siempre hay una segunda opción. Un plan de contingencia, le llaman. Por si acaso falla el plan, tengo otro alternativo o alterno. Dios no hace eso. Dios no dice, hago esto y si eso fracasa, tengo aquello. No. Ya Dios sabe cuando algo va a fracasar, pero lo sigue haciendo, lo hace y después tiene, como pasó en el Edén, sabía que el hombre iba a pecar, lo sabía desde la fundación del mundo, por eso ofreció a Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque él sabía que iba a acontecer, pero él no impidió que el diablo fuese creado, ni tampoco impidió que Adán y Eva fuesen creados, porque Dios no es cobarde como nosotros, que vive tratando de evitar que las cosas no ocurran. Dios deja que ocurran y después busca una solución mejor, porque si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, cuánto más al mismo Dios. Amén. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que Dios no es caprichoso, que Dios no es emocional, que Dios no es impulsivo, que Dios no es arbitrario. La Biblia dice que el amor no hace sin razón. Y Dios es amor. Dios no hace sin razón. Si sacó a nuestros padres del huerto, no es simplemente un castigo, no es simplemente una venganza. Es simplemente que el hombre ya no era idóneo para caminar con Dios de acuerdo al propósito original de Dios. Y por eso Dios no cambió de plan, sino que ahora realiza un medio, una forma de salvar al hombre y restaurarlo. Pero mientras tanto lo tengo que echar de este lugar. Diga conmigo, Dios dispersa con propósito. La segunda dispersión. La segunda dispersión fue cuando Caín mató a su hermano Abel. Lo hizo, dice la Biblia, que lo hizo errante. Lo sacó de su presencia. Y le puso un sello para que nadie lo tocara, para preservarlo en su misericordia. Y lean lo que dice, desde entonces Caín fue un errante. Dice que lo sacó de la presencia. Segunda dispersión. Yo no me he puesto, porque yo voy a llegar al capítulo 11. Yo creo que yo no sé, va a ser en la tarde, yo no sé si voy a llegar, porque yo me estoy dejando guiar por el Espíritu. Porque la verdad que no pensé en esas dos dispersiones antes. Pero Caín fue echado, errante. Léanse el Génesis. Fue un errante. Dios lo echó de la presencia y le puso un sello. ¿Era un castigo? Sí.
¿Era disciplina? Sí. ¿Era misericordia porque el sello era para guardarlo? Sí, era misericordia. Pero en último análisis, ese no era el propósito de Dios. Era que ya Caín se inhabilitó, se incapacitó para que Dios cumpliera el plan original con su vida. Hubo crimen, hubo homicidio. En otras palabras, ustedes han visto cuando cada país tiene una manera de expresar esto. En mi país hay una expresión cuando una persona hace un reguero, un lío, un tollo, dicen en República Dominicana. ¿Qué tollo? Cuando un niño riega todo. Y acá, y viene un viento, viene una situación y todo se riega. Entonces, al final de cuentas, cuando los niños hacen sus travesuras y hacen sus regueros, ¿quiénes son los que limpian y ordenan? ¿Quiénes? Los padres. Todos los líos, regueros, malas decisiones de los hijos, los padres los enfrentan. Y Dios es Padre. Lo que pasa es que Dios es el solo sabio Dios. Solo sabio Dios. Que no solamente simultáneamente, al mismo tiempo que está disciplinando, que está castigando, que está enseñando lecciones, está cumpliendo un propósito. Porque ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, dice la Biblia. Y el propósito de la disciplina, dice la epístola a los hebreos, con revelación celestial, que es para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito? Así es que Dios no actúa caprichosamente, arbitrariamente, vengativamente. Puede estar enojado y lo hace a veces con ira, porque Dios se aira, porque es una persona. Pero la Biblia dice que su ira dura muy poco, pero su misericordia dura toda la vida. Se enoja en la noche y por la mañana amanece contento, porque su misericordia se renueva cada mañana. Pero el que camina con Dios debe creerle, conocerlo, pero sobre todo entenderlo. Y por eso el Señor, desde que comenzó esta pandemia, ha estado ahí encima, dándonos. Yo espero que un rayo de luz entre por ti, mi hermano. No podemos tener la misma postura, la misma actitud. No puede ser. Perdónenme, pero las malas actitudes, aún para seguir las reglas que se han establecido, hemos visto que los países que han sido disciplinados, que se han sometido rigurosamente a costa aún de sacrificar la economía, han salido de la crisis o la tienen controlada. Los lugares que han sido livianos, miren cómo están. En Estados Unidos ha habido descuido. Desde el presidente, perdónenme, no estoy haciendo política, hasta muchos estados también que tomaron la cosa como, eso no es nada. ¿Dónde están ahora? En una tremenda crisis. Nueva York, por la gracia de Dios, hemos orado. Yo no tengo simpatía política por ninguno de los dos líderes, pero me quito el sombrero. Actuaron debidamente. Hubo crisis, hubo problemas, pero dijeron, vamos a meterme en disciplina. Pensaron como líderes en cuidar más a la nación que mantener la economía en la capital del mundo. Eso es ser un líder. Y perdonen, me da pena cuando hablo así porque ahora pronto hay elecciones, pero su pastor es enemigo de los políticos. Hasta me enojo contra ellos porque soy enemigo. ¿Sabe por qué soy enemigo de los políticos? Porque no hay un lugar donde hay más trampa y más engaño que la política. Y yo soy un siervo que quiero agradar a Dios. Soy profeta, porque un profeta teme a Dios y ama la verdad. Y yo donde hay mentira no me llevo. Perdónenme, no importa que sea mi papá, mi hermano, la persona más amada por mí. Si es un mentiroso, lo aparto de mi presencia. A mis hijos les dije desde el principio, si quieren tener una buena relación con Dios y conmigo, no me lo mentir. Usted mató a uno, dígamelo.
Yo no me llevo con mentiras. Yo hasta caigo en la imprudencia por no mentir. Yo no juego porque la verdad es lo más elemental en un cristiano. El cristiano se revela por la verdad. La verdad, mis hermanos, es el diagnóstico de un cristiano. ¿Qué yo dije? La verdad es la manera más correcta de diagnosticar a un cristiano. Puede ser débil, dado a las debilidades, a las ataduras, pero si es un hombre de verdad, hay esperanza en el cielo y en la tierra para él, y tiene mi respeto. Y Dios es un Dios de verdad. Entonces, no podemos administrar una crisis con liviandad, como que no pasa nada. No podemos tomar una postura indiferente, apática, descuidada, en un tiempo donde Dios está manifestando un propósito que puede ser de juicio a las naciones y puede ser de escarmiento a la iglesia. Solamente Dios lo sabe. Y aplicando, porque Dios nos llevó por la dispersión de Adán y Eva, la dispersión de Caín. Y antes de llegar a la tercera, que era la que iba a tratar con ustedes, pero no me voy a meter si no tengo el tiempo, pero yo quiero ir aplicando la palabra, porque donde comienza la aplicación, comienza el sermón. Y yo quiero aplicar eso. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios nos dispersó? No solamente a nosotros, porque dispersó a la iglesia del mundo. Aquí nadie puede decir, Dios dispersó al Amanecer de la Esperanza o a la iglesia de Buen Samaritano en Bonao. No, nadie se salvó. Nadie se salvó en el mundo entero. Que Dios haya dispersado a la iglesia. Dígame una cosa. No dispersó Dios a Israel, a 10 tribus, que más adelante vamos a hablar de eso. No dispersó Dios a Judá por 70 años. Y después de la muerte de Cristo, la dispersión duró 20 siglos de los judíos que regresaron paulatinamente en el movimiento sionista y que establecieron el Estado de Israel en mayo del 48. 20 siglos dispersos por las naciones. Ahora Dios dispersa a la iglesia. ¿Es una casualidad? Ahora yo me doy cuenta que no solamente trata a Israel de esa manera, sino que entre los géneros de castigos de Dios, uno de ellos es la dispersión. Así que cuando Dios te saque de un lugar, piensa, ¿me está dispersando Dios de este trabajo? ¿Me está dispersando Dios de este estado? ¿Me está mandando a un estado que a mí no me gusta? Porque si te manda donde te gusta, tú vas diciendo, esto es una dispersión, esto es una bendición. Tenemos que abrir los ojos y decir, Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus sendas. Estoy cansado de los míos. Yo no puedo caminar y andar sin saber a dónde voy. Yo no puedo reunirme como aquella turba en Éfeso que gritó por más de 2 horas, viva Diana de los Efesios. Y dice que la mayoría no sabe por qué se había reunido. Vocearon 2 horas y no sabía por qué estaban voceando. Jacob vio una visión celestial y dijo, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Ahí viviendo a Dios y no lo sabía. Y en Grecia, en Atenas se adoraban a un Dios desconocido. ¿Cuántos están adorando a un Dios que no conocen? Y les rinden culto cada domingo y no conocen a ese Dios. Pero ese Dios habla a través de sus mensajeros, predicadores, y a través de los libros y de muchas ministraciones, para que su pueblo no viva en oscuridad, sino que su pueblo es un pueblo llamado a la luz. La luz está sembrada para los justos. La luz es herencia de los justos.
Nosotros somos el amanecer de Dios porque vivimos en el amanecer. Y yo no estoy hablando de nosotros, mis hermanos, solamente. De la iglesia entera es el amanecer de la esperanza. Porque el amanecer, dice la palabra, es la parte más clara del día y es un emblema de los que viven en la luz. La Biblia, cuando habla del día de Cristo, habla de la iglesia de la mañana gloriosa de la resurrección. Porque se cree que Cristo va a venir en alguna de las vigilias de la madrugada. Y como la tierra tiene 2 hemisferios, que cuando aquí es de noche, en el otro lado es de día, pues que el Señor se la va a tener que arreglar para llegar al mismo tiempo en los 2 lugares. Y no se preocupen si llega aquí de noche, porque cuando ilumine con su gloria el cielo, ya no va a haber ninguna noche. ¡Dale aplauso! ¡Ay, Señor! Mi alma alaba. ¡Ay, Señor! Baño de la presencia, baño de la presencia. Viene la bendición desde arriba. Dios abre el cielo, Dios abre el cielo, Dios abre el cielo a sus santos, porque la bendición viene de lo alto. Así como la lluvia viene de lo alto y riega la tierra y se convierte en símbolo de bendición, así la gloria de Dios vino del cielo. ¿Quién subió al cielo sino el que vino del cielo? Jesucristo. Ay, Samarabá. Dios quiere un pueblo entendido. Dios quiere un pueblo iluminado. Dios quiere un pueblo que ande en la luz de su rostro. Levántate, dice el Señor, y resplandece, iglesia, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Oye, ha nacido sobre ti la gloria de Dios. Ha nacido sobre ti la gloria de Dios. Las naciones están oscurecidas, pero a ti te ha amanecido. El amanecer de la gloria de Dios, el alba, la aurora celestial te ha iluminado, ha llegado a tu vida. Ya se fue la oscuridad de tu vida. Bienaventurados los que conocen a Dios, porque caminan con Dios sin turbación. Qué hermoso es andar en luz, mis amados. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El que anda de noche en la oscuridad tropieza. ¿Y qué significa espiritualmente andar en tinieblas? Lo mismo que estoy diciendo. Dios ha dispersado y usted no sabe por qué. Dios ha dispersado y usted está viviendo una experiencia. Dios nos ha sorprendido a todos nosotros acá. Nosotros, mis amados, perdimos como 8 personas acá, mis amados, entre miembros de iglesia y familiares. Fuimos golpeados, tocados. Eso es para uno decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque Dios no actúa caprichosamente, tiene un propósito. Y no necesariamente tiene que ser nada que ver con castigo. Simplemente nos está enseñando algo. Dios no solamente, mis amados, enseña con disciplina. La disciplina no necesariamente se manifiesta con un castigo o algo desagradable. La disciplina puede ser algo bueno, algo agradable estoy hablando. La disciplina puede ser una buena noticia. La disciplina puede ser una prosperidad. ¿Cuántas veces Dios nos da prosperidad y tropezamos? Usamos mal las riquezas o la oportunidad. Entonces, eso es una disciplina. Dios dice: te voy a dar un buen trabajo, te voy a dar recursos, te voy a dar una oportunidad en la universidad, te voy a dar una beca, te voy a dar cualquier cosa. Y usted dice: wow, una bendición. Y dice Dios: te estoy probando a ver qué tú vas a hacer con eso. Así que una disciplina no necesariamente es un castigo. Puede ser una puerta abierta, grande y eficaz, y que usted tiene que saber administrar. Óyelo bien, óyelo, iglesia. No hay nada, absolutamente nada que haya llegado a tu vida, ninguna vivencia que sea una casualidad. En tu vida no hay casualidad, sino causalidad. Hay causa de Dios en tu vida.
Entonces, todo lo que nos ocurre es parte del plan de Dios. Y debiéramos decir: Señor, ¿qué género es este? ¿Es una prueba para ministrar algo bueno o es una disciplina para que yo levante mi cabeza y enderece mis caminos, mis pasos en tus caminos? Porque cuando Dios hace una operación rescate, Dios dispersa. Si Dios nos ve, por ejemplo, piensen en Lot. Lot vivió una operación rescate, vivió una dispersión, pero diferente. Los ángeles no llegaron a Sodoma a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. El Génesis enfatiza que los ángeles vinieron a mirar si Sodoma y Gomorra, a pesar, vinieron con el metro a medir el colmo de la maldad, a ver si merecían o no un castigo. Y cuando ellos decidieron vivir homosexualmente con los ángeles, que por eso a los homosexuales se le llaman sodomitas, ¿qué pasó? Cuando Dios vio eso, se indignó, y ese fue el acto que colmó la copa. Y cuando llegó eso, los ángeles dijeron a Lot: muévete, sal de aquí rápido, escapa por tu vida. Y hermanos, lo tuvieron que empujar. Y la mujer de Lot tuvo que mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Esa es una operación rescate, es otro tipo de dispersión. Ojalá que Dios me saque así siempre a mí, como me ha sacado muchas veces de atolladeros. ¿No te ha sacado Dios a ti también? Como sacó a Lot. ¿Te gusta cuando Dios te rescata? Te libra del problema. Pero cuando Dios te saca aparentemente en un momento, como estábamos nosotros en una fiesta glorificando al Señor, y por 4 meses o más nos dispersó, usted tiene que decir: pero espérate, ¿por qué lo hizo Dios? Usted puede decir: bueno, pero lo hizo en el mundo entero. ¿Por qué no yo que estoy pensando por qué lo hizo en el amanecer? No, mis amados, el Dios del cielo, cuando mira el universo, lo mira como una sola cosa. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Cuando Dios mira hacia abajo, mira a todos los hombres, a cada uno de ellos. Dios no hace nada independiente. No es que hace una cosa aquí que no tiene relación con esto. Todo lo que Dios hace está bien coordinado. Dios tiene un solo propósito, aunque hay aspectos del propósito en el universo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti en este tiempo? Pues que tú y yo entendamos, que tú y yo sepamos por qué Dios nos ha dispersado y por qué nos trajo acá a este lugar. En vez de ponerte a pensar en lo que tú no entiendes, trata de entender por qué Dios ha hecho esto. Porque si esto, mis amados, Dios tiene varias opciones. Yo no sé cómo va a actuar. Pero si Dios se le ocurre decir, ya lo decidió hace tiempo, pero digo yo, estoy pensando como hombre, que Dios diga: bueno, yo mandé esta pandemia para humillar a las naciones, pero no se humillan. ¿Qué pasó con el faraón cuando no se humilló? Plaga número 1, plaga número 2, plaga número 3, plaga número 4, plaga número 5, plaga número 6, plaga número 7, plaga número 8, plaga número 9. Y el faraón endurecido, y dice Dios: este desgraciado no le importa a su pueblo, le destruí los animales, le acabé con el río Nilo, que era la fuente de vida de Egipto, le he destruido todo, y sigue endurecido porque yo no le he tocado a él. Él es el rey que nadie lo toca, pues lo voy a tocar. Y cuando le mató al primogénito, se ablandó. Salgan de aquí y pronto, ya hasta oren por mí.
God is God. Dios es Dios. ¿Qué tal si el faraón se hubiera ablandado en la primera plaga? Pues Egipto no hubiera sido devastado. ¿Qué tal si los Estados Unidos, Dios ilumina al presidente, a los senadores, porque esto es un asunto de todo Estados Unidos, los 50 gobernadores, todos deben entender que hay un juicio contra esta nación. Y las demás naciones, los líderes están preocupados porque voten por mí, porque piensen bien de mí, porque las encuestas me favorezcan. No estoy hablando de Estados Unidos, del mundo entero, que no digan que yo soy un mal gobierno, hablando de todos los países. Y no están pensando que hay un creador que está irado contra las naciones y que está entrando en juicio contra las naciones, que está tratando de tener misericordia y está mandando algo, un virus que ni se ve. Hay que meter un microscopio para verlo, chiquitito así. ¿Qué tal si Dios comienza a subir la plaga para arriba? Hermanos, tomemos esto en serio, porque depende cómo actúen los líderes de las naciones, va a ser la conducta de Dios, así como hizo con el faraón. Escúchalo, de acuerdo a lo que hagamos como iglesia, será lo que Dios hará en la iglesia. Perdonen, yo no tengo ningún tipo de interpretación, pero ¿cuántas iglesias, hermanas, hijas han comenzado a reunirse y han tenido que regresar? Y Dios los ha retornado. Naturalmente, ellos han vuelto atrás por circunstancias. Algunos hermanos se enfermaron, en el país donde están hay circunstancias que están obligando. En fin, no importa. Al final de cuentas, la iglesia, aunque la iglesia está todavía en el mundo, y la iglesia, aunque Dios la libre de lo que está sucediendo, o sufra menos, como quiera sufre. Porque nosotros, aunque somos del reino de Dios, estamos todavía en la tierra. Y lo que pasa en este país nos perjudica a todos. Y lo que pasa en los países de los hermanos también los perjudica a ellos. Por eso hay que orar por el presidente de esta nación. Simpaticemos o no por él, Dios nos mandó por los que dirigen esta nación, los que dirigen este estado de Nueva York. Hay que orar. Hay que orar por los ministros de Dios, para que Dios los ilumine o nos ilumine. Tenemos que orar por todo el resto del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Hay que inquirir, hay que indagar, hay que humillarse, hay que pedir dirección. Ore, inquiétese, diga: Señor, por favor, oren por mí. Yo no quiero aclimatarme, yo no quiero adaptarme, yo no quiero llegar a un momento como que esto es normal, que esto es circunstancial. No. Yo quiero seguir hasta que Dios me revele. Yo quiero caminar con Dios en un tiempo como este. Yo quiero dirigir el pueblo de Dios en el camino de Dios en un tiempo donde Dios está actuando. Yo tengo que entender. Mira, mi hermano, fuera del contexto que te estoy hablando, piensa en tu vida personal. Piensa en tu vida personal en este momento. Como que Dios te habla a ti. No es tiempo para minucias, no es tiempo para tonterías, no es tiempo para perderse en cuantas cosas. Nada es importante sino Dios. Nada es trascendente sino el propósito de Dios. Óyeme, esto no se trata de ti, esto se trata de Dios. No es tu causa, es la de Dios. No es tu propósito, es el de Dios. Cuando Dios dispersa, ¿y por qué lo hace? Continuamos esta tarde. Oremos a Dios. Padre amado, Dios eterno, te oré para que tú tomaras mi boca
y ni siquiera pude leer el texto que iba a leer, porque dijiste lo que tú quisiste decir. Y creo que hablaste bien claro. Nos vamos ministrados. Es una alarma más que ha sonado en el campamento de la iglesia. Tú estás tocando la trompeta varias veces con sonido cierto para alertarnos. Tenemos más de 4 meses en esta situación. Y la esperanza de los líderes de las naciones que aparezca una vacuna, un antídoto que contrarreste este virus. Pero esto es más serio que contrarrestar un virus. Tu nombre ha sido blasfemado. Tu nombre ha sido ignorado. La iglesia no ha vivido de acuerdo a ti. Y tú estás obrando como Padre y nos ha dispersado. Pero en tu misericordia nos ha vuelto a reunir. Ayúdanos, Dios. A medida que tú nos instruyas, vamos a volver a la intercesión en el edificio de las 24 horas. Volveremos cuando tú lo digas pronto a la oración del sábado por la mañana. Volveremos pronto a los jubileos. Volveremos pronto, Señora, a todo lo demás que sigue en el ministerio. Pero lo haremos en el tiempo tuyo y en el proceso tuyo. Ahora lo más importante es entender y actuar de acuerdo a tu propósito. Padre, perdóname de corazón y perdona mi casa y perdona al Amanecer de la Esperanza y a las iglesias del Amanecer de la Esperanza y a los ministros del Amanecer de la Esperanza. Pero yo te pido también por el resto de tu cuerpo, en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Yo pido por el presidente de esta nación, presidente Trump. Pido también por los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes. Pido, Señor Dios mío, por los 50 gobernadores y también incluidos de Puerto Rico, de nuestra nación. Y también por nuestras naciones en todos los países de habla hispana. Pero también todas las demás naciones de la tierra. Por favor, Dios. Por favor, nuestra oración es, y lo vamos a decir no como un rezo, no como un eslogan, sino hoy sale de nuestra boca la oración del Señor Jesús, con propiedad, con criterio, con convicción y con entendimiento. Esta es nuestra oración. Sea santificado tu nombre y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Venga tu reino. Queremos ver a Jesús reinar. Gracias por oírnos. Despídenos con tu bendición. Guárdanos de enfermarnos. Guárdanos a regresar a nuestras casas de accidentes. Y trae bien a los hermanos que vienen al culto de la tarde. Yo extiendo mi diestra y bendigo a tu pueblo. Señor, te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Gracias, Señor, por oírnos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.